Bona nit, buenas noches. Bienvenidos todos al pabellón Mies van der Rohe, que esta noche, para nosotros, desde la Fundación Mies van der Rohe y como su directora, esta noche es un placer acoger este acto, que es, bueno, de los muchos y diversos que hacemos, este formato a propósito de, con Félix Arranz, ya venimos repitiéndolo varias ediciones, con notable éxito. Y es uno de los extraños momentos para puramente hablar de arquitectura, porque aunque os pueda parecer extraño, no dedicamos tanto tiempo a puramente hablar de arquitectura con arquitectos, entre colegas, y centrarnos en la profesión. Así que, bueno, sencillamente muy contenta de teneros a todos aquí. Muchas gracias a los dos protagonistas de la noche. Tenemos ganas de aprender de vosotros. Os une, igual que a otros, muchos de los presentes, os une haber tenido obras nominadas en el premio Mies van der Rohe. En el caso de Cruz y Ortiz, hace ya años, una de obras de vivienda, precisamente, y en el caso de Eliseu, muy reciente. La vivienda no ha estado tan presente en el premio Mies van der Rohe durante muchos años, pero afortunadamente hace ya unas cuantas ediciones que va tomando el papel de relevancia que tiene en general en la arquitectura. Pero bueno, todo esto es de lo que iremos hablando esta noche. Gracias, Félix, por traérnoslos. Quizá no tanto poner el énfasis y el foco en el alguien, que siempre habrá alguien que da cuenta de las cosas, sino en el qué, ¿no? Y parecía oportuno, y es momento, y aprovechando la experiencia de las personas que parecía que podían ser oportunas para hablar, de rescatar esta idea de hablar un rato con arquitectos y entre arquitectos, efectivamente de la vivienda, que en catalán se dice diferente, se dice donde se habita, ¿no? La hacha. Es un matiz ya interesante, ¿no? Pues hablar de esto, pero con el foco puesto en la construcción de la vivienda, en cómo se produce esa situación que acaba siendo, resuelto desde los arquitectos o por la arquitectura, un lugar para habitar, la vivienda, ¿no? Claro, y en este sentido la experiencia de quienes están delante de la COL, Eliseu Arrufat, ¿no? O de Cruz y Ortiz, Antonio Cruz en este caso, era perfecta. Claro, el experimento es la dupla. Esta situación en la que no es exactamente, que nadie se confunda, esto no es museo, no es contravenir, esto es mirarse, esto es tomar conciencia, tomar visión de lo que ocurre del otro lado, tal y como pasa también con las personas que nos acompañan. Pues nada, muchas gracias por la invitación a este acto y espero que la intervención que he preparado pues sea útil a lo que ha planteado el organizador de este acto de una manera tan ordenada y organizada como lo haces. Entonces, la primera pregunta que me hizo Félix fue ¿dónde está hoy Cruz y Ortiz? Y entonces, bueno, traía como 3 imágenes de los 3 proyectos que en este momento son más importantes en nuestra oficina. Este es un conjunto en Lugano que lleva parte deportiva, parte residencial, parte administrativa y en el cual pues nosotros todo este conjunto de distintas funciones lo unificamos en una sola forma en lugar de cada uno de los edificios. Esto es un concurso que hemos ganado en Madrid en enero para una sede administrativa en la calle Padre Damián. Y esto es un edificio de grandes dimensiones, aproximadamente 44.000 metros cuadrados, residencial en Ámsterdam. No exactamente en Ámsterdam, pero vaya, en el hinterland de Ámsterdam. Y que yo creo, más que contar el proyecto desde el punto de vista, digamos, arquitectónico, de las ideas arquitectónicas, a mí me ha interesado más contar cómo se ha desarrollado este proyecto, cuáles son hoy las dificultades de llevar adelante un proyecto de esta envergadura y en una sociedad como la holandesa o en una organización, digamos, arquitectónica como la holandesa. Para ello, primero,
empiezo explicando, este es el principio del proyecto. Hay una empresa que se llama APF y está en Cruz y Ortiz, y hay un encargo. Y esto, con estos dos actores se empieza a trabajar. Se empieza a trabajar y todo este es el proceso de definición de una forma que siempre conserva esta idea de tener dos polos, uno de atracción, dos zonas más altas, en algunas veces es más elevado, en otras veces es más bajo, pero siempre hay esta idea de un edificio que se eleva en sus dos extremos y se va configurando de esta manera. Y finalmente esta es la forma final a la que llevamos con APF, conjuntamente trabajando con esta entrada. Hay un patio central, pero bueno, lo que es interesante es qué va pasando luego cuando esta idea está ya definida y empieza el proceso de ir adelante, ¿no? Primero que nos encontramos son con unas normas urbanísticas que no encajan exactamente con lo que nosotros queríamos hacer. Además, en Ámsterdam y en Holanda, todo esto es negociable. Es decir, esta empresa cuando empieza tienen 25.000 metros cuadrados construibles y en un proceso de negociación con el ayuntamiento, por supuesto, pagando ese suelo que se crea o ese derecho de suelo, pagándolo, llegan hasta 44.000 metros cuadrados. Pero la normativa, pues, no está muy de acuerdo con la altura de las torres altas que nosotros planteamos. Por fin nos dejan hacer una torre de 70 metros, otra de 50. Nos obligan a hacer unos retranqueos, una aproximación al suelo, con lo cual el proyecto pues se va modificando, ¿no? Se va modificando y finalmente ya veis que no ha podido ser tan claro como a nosotros nos hubiera gustado, ¿no? Las dos torres siguen estando, pero una tiene 70 metros, la otra tiene 50 y nos vemos obligados a introducir volumen intermedio para compensar ese volumen que hemos perdido. Es decir, ya las normas urbanísticas, o más que las normas, la negociación, porque en Holanda todo es más un negociar, un hablar, un decir, no hay una norma establecida como suele haber aquí en España, ¿no? Y este es el proyecto que se inserta, hay que hacer, lógicamente, verlo en el conjunto con lo que se va planteando y a esto se llega prácticamente a aprobarse. Pero desde este esquema, cuando ya APF ha llegado a este momento, dice, bueno, yo ya he hecho mi función y he hecho mi negocio, ¿no? Ahora vendo, ¿eh? Y entonces vende a dos empresas, a Anves y a COD, que al mismo tiempo dependen de 4 grupos inversores, cada uno con sus diversas intereses y su diversa manera de ver el proyecto. Y por otra parte, el Design Team, que originariamente era Cruz y Ortiz, se complementan con 4 o 5 advisors que no vienen dependiendo de nosotros, como normalmente en España estamos acostumbrados, sino que tienen sus contratos directos con el comitente, ¿no? Lo cual da una situación de menor autoridad del arquitecto sobre lo que estos advisors deciden. Ellos tienen, y esto al mismo tiempo el programa se va complicando. Aquel programa que eran una serie de viviendas, de pronto pues nos encontramos con que hay nada menos que 4 tipos de viviendas. En la parte baja, eso es representado con el verde, son unas viviendas tuteladas para personas que necesitan una ayuda de alguien que les preste cierta ayuda. Hay una parte que son viviendas sociales, hay una parte que son viviendas de renta para arrendar y hay una parte que son viviendas de venta. Con lo cual, el problema, y al mismo tiempo nos van obligando a mantener los metros cuadrados que inicialmente nos habíamos comprometido, con lo cual llegamos a una situación en que tenemos este cuadrante terrible de cómo encajar las distintas unidades que nos habíamos comprometido y cómo llevar adelante ese tremendo sudoku de conservar el número que cada uno quiere, ¿no? O sea, llegamos. Incluso esta vivienda tutelada, por ejemplo, no solamente hay un inversor, hay 2 inversores, que uno tiene 21 viviendas y otros tienen otras 21 viviendas, ¿no? O sea, realmente el problema se va complicando, ¿no? Que este es el programa de uso y ahora llegamos a esta imagen en la que lo que estamos representando con estos distintos colores es justamente los distintos usos o los distintos mercados a los que va dirigido.
Ya os podéis imaginar que la escalera que conduce a las viviendas sociales no debe ser la misma escalera que conduce a las viviendas de renta libre, porque los de renta libre quieren tener su especificidad, ¿no? Y esto va dando lugar a esta... Posteriormente llegan los problemas técnicos, sistema de túnel. Sistema de túnel, de construcción en túnel, es como obligatorio, no podemos discutir, sino que el cliente sabe que ese es el sistema que le interesa. Esto da lugar pues que a lo mejor tengamos que variar el final de la torre, pues está final curvo, porque el sistema túnel no se adecua a este sistema constructivo. Y tenemos que variar hacia otra manera en la que con esas formas en ángulo es más adecuado el sistema constructivo. La fachada complicada por todos lados, temas de distintas capas que verdaderamente yo llegué a un momento en que de verdad no sé ya cuántos elementos hay ahí y cuál es la función de cada uno de estos distintos elementos que están revistiendo una parte pequeña del pilar. Ni siquiera entiendo por qué ahí tengo tanta complicación y donde tengo una ventana con un simple vidrio me basta, pero la complicación es de esta índole. Se hacen estudios de viento y los estudios de viento dan como consecuencia que hay unos ciertos puntos donde el viento es más molesto y por tanto debemos modificar y donde está, ¿qué? No funciona el... Sí, exactamente, sí, no, funciona regular. Bien, ya veis cómo indicamos ahí dos círculos en la imagen de la derecha donde se han debido modificar la forma del edificio a causa de los inconvenientes del viento. Análisis de ruidos, el mismo tema. Empiezan a analizarse dónde hay zonas de desconfort que no pueden autorizarse el ruido. Llegamos a tener soluciones complicadísimas en las terrazas, porque por un lado tenemos que prever la ventilación controlada por el propietario, pero al mismo tiempo la ventilación se tiene que producir en un sistema de zigzag para que el ruido de la A10, que es la vía de circunvalación de Ámsterdam, no acabe molestando, ¿no? Esto, retención de agua. Se debe retener el agua de la lluvia. Cuando llega no se puede verter la lluvia directamente al alcantarillado porque puede haber un momento de punta donde el alcantarillado no lo resista. El propio edificio hace como de buffer, como de amortiguador de los sistemas y hay que retener el agua en el mismo jardín. Es un retenedor de agua que luego Bueno, esto es todo lo que pasa en este proceso difícil, ¿no? Y aquí también me gustaría hablar de cuáles son la manera como actualmente se nos contrata a los arquitectos en este tipo en estos países, que yo creo que en España todavía afortunadamente no es así. Estos son las standard conditions, la manera como se contratan a los arquitectos. Lo primero que nos quitaron hace ya tiempo es el control sobre los precios. Esto es un tema que nos han eliminado los arquitectos y que está fuera de nuestro ámbito de decisión, lo cual al final pues no nos deja verdaderamente tomar mucha decisión. Lo segundo es que nos quitan la dirección de la obra y nos dejan una cosa que se llama Aesthetical Supervision. Aesthetical Supervision es que vas por allí, das tu opinión y bueno, depende de que encaje o no encaje, vas a tener cierta fortuna o no vas a tener ninguna, ¿no? Hombre, lo único que pasa en estos países es que verdaderamente una vez que el proyecto está acabado, se cumple normalmente. Pero de todas formas, esa cosa del arquitecto que iba a la obra y decía, que aquí no me gusta, que eso, ni pensarlo. Siguiente punto que nos quitan, la parte de diseño técnico. A continuación, resulta que esto es Rijksmuseum. A la izquierda, un interior de un café hecho por un interiorista. A la derecha, el exterior hecho por un paisajista. Creo que era Sisa el que nos decía, en el interior tengo al interiorista, en el exterior al paisajista, y en estos 40 centímetros de en medio me peleo yo con todo el mundo, ¿no? Pues algo así, en donde yo no... Y por fin, bueno, llegan también al final, esto nos quitan la interior. Bueno, esto es un poco dónde estamos, cómo se desarrollan los proyectos. Lo que para mí resulta gratificante o al final resulta
digamos, no es esta historia triste que he narrado, aunque es una historia complicada, es que esto era la idea primera, esta es la idea actual, final, a la que llegamos y, bueno, estamos satisfechos, ¿no? O sea, el problema hoy es mucho para un arquitecto y en todos los proyectos que estamos haciendo, lo estamos comprobando cómo desde unas ideas iniciales que pueden ser brillantes o felices, durante mucho, mucho tiempo uno debe permanecer cuidando que la idea llegue hasta el final. Esto lo he comprobado en este edificio, como en el Wanda Metropolitano, como en la estación de Santa Justa, como en tantos edificios en los cuales lo que ocurre es que, por ejemplo, este proceso, en este caso han sido 5 años. En Cornaredo llevamos 10 años, desde ganar el concurso Cornaredo Lugano, desde ganar el concurso hasta llegar al grado de un proyecto que puede pedir licencia. Por lo menos en este proyecto resulta que en 10 meses hemos pasado de ganar el concurso a entregar el proyecto básico y solicitar la licencia. Es algo que en España aún es posible. En España estamos en una situación donde tenemos mucha más autonomía y capacidad de decisión. También lo pagamos con un alto grado de responsabilidad, eso lo tenemos que saber. Es decir, es un balance difícil. Tenemos esa autonomía porque la responsabilidad que adquirimos sobre todo lo que ocurre en una obra es enorme y es verdaderamente preocupante. Pero bueno, ahí estamos, al menos la vida de un arquitecto español es más larga que la vida de cualquier arquitecto suizo, porque ellos no tienen, el proceso de prueba y error es larguísimo, dura una cantidad de tiempo que verdaderamente al final tienen una vida, digamos, corta por esa falta de ciclos que pueden realizar a lo largo de su vida profesional. Bueno, esto es todo. Como siempre anotando palabras que han ido dando sentido, ¿no? O a tu hilo, comentario. Y anoto 4 palabras, proceso, cuadrante, responsabilidad, vida. O sea, es como una ecuación bonita, ¿no? Y si hablamos de vida, es fácil presentar entonces para que, a ver, ¿en qué situación nos... Si le doy, ¿es algo? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación, por estar aquí, por poderos contar un poco cómo trabajamos, quiénes somos. Y lo primero es que estoy yo por casualidad. Podríamos haber venido cualquier otro del equipo, ¿vale? Y para mí es como siempre es la primera diapo explicaros quiénes somos y somos casi 20 o 20, ahora no estoy seguro. Y ahora viendo la presentación vengo con un perfil mucho más bajo, pero sí que me interesaba un poco desarrollar brevemente dónde estamos, lo que estamos haciendo y un poco en el marco de la avanzadilla que nos habéis hecho de las preguntas, un poquito conseguir, pues no poner luz, pero sí que apuntar algunos temas, ¿no? Estos ahora mismo son nuestros proyectos de vivienda. El primero es La Borda, que ya está hecho y viven de hace 4 años. Y este último todavía no sé si ha cerrado el anteproyecto o estamos empezando el básico. Un poco hablando de... Bueno, es vivienda social, es vivienda cooperativa. Nosotros somos una cooperativa sin ánimo de lucro. Todo gira alrededor de la autopromoción. Todo carga, ¿no? Hablando un poco de inversores, en este caso carga sobre las economías que entran dentro de lo que sería el estándar de la vivienda protección oficial. Y entonces, pues os podéis imaginar la limitación económica que tiene, pero no por eso dejamos de ser ambiciosos y ambiciosas y queremos tener pues un buen comportamiento energético, viviendas lo más dignas posible, acceso a una arquitectura que no solo corresponda a un poder adquisitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que nos encontramos un poco en el contexto actual de precios subidos, sobre regularización, normativas, etcétera, es que tenemos como unos espacios muy específicos de juego en los que desarrollar un poco ese plus que le podemos dar a la vivienda y ese laboratorio de maneras de vivir, ¿no? La vida comunitaria, la vida colectiva. Es bonito porque cada asamblea, cada proyecto es diferente en sí mismo, ya no tanto por los metros ni por el emplazamiento o la ciudad, todos están aquí, pero alguno está por ahí, sino porque la propia asamblea, la propia composición del grupo determina un edificio diferente, ¿no? Entonces aquí hay la primera como batalla abierta contra
contra el 99,9% de los edificios diseñados por promotores, que al final es los que, si no vivís ahora, los que estáis aquí, habréis vivido en algún momento, segurísimo. Entonces, aquí es donde empezamos a jugar y a romper esas lógicas promotoriles y empezamos a crear pequeños espacios de vida, ¿no? Yo creo que todavía había alguna pregunta al lado de los vacíos, hablábamos de comportamientos climáticos, intentamos centralizarlo y llevarlo hacia estos espacios comunes. Y últimamente lo que sí que impera un poco en el despacho y una reflexión que vamos teniendo es que hay que privilegiar los espacios comunes. Nunca tienen que ser un residuo, un resultado, bueno, tengo un hueco, una forma rara, pongo ahí el espacio, ¿no? Tiene que tener una connotación de privilegio porque tiene que ser un lugar al que quieres ir, si no toda nuestra pirámide se cae. ¿Vale? No tiene que ser un lugar al que estoy obligado a ir para poner la lavadora, ¿no? Es un lugar al que quiero ir a leer un libro aunque haya jaleo o aunque haya tal, ¿no? Entonces, nace de ahí la idea, es muy sencilla. La vivienda que nos encontramos y que vivimos suele tener el 80% de espacio privativo y el 20% de espacios comunes, que vienen siendo ascensores, rellanos, escaleras, y es muy difícil de bajar. Y nosotros lo que hacemos es hacerle una partición al privativo para dar el común. Entonces ahí es donde vuelven a aparecer estos espacios que antes veíamos en amarillo, que a veces conseguimos que estén en contacto con el exterior o con espacios bioclimáticos o semiclimatizados y nos permiten como ese pequeño laboratorio de vida más allá de lo que estamos acostumbrados. No es complejo, pero lo bonito de estar con grupos que todavía saben, ¿no? La cultura de la vivienda cooperativa no tiene mucho que hacer, no es fácil hacer este tipo de promociones. Entonces, dentro de esa dificultad, la gente tiene ganas de reinterpretar cómo vivir, ¿no? Y en esos espacios es donde podemos realmente superar un poco las normativas que nos dicen dónde voy a comer, dónde voy a vestirme, dónde voy a dormir, quién va a dormir en esta habitación, quién no va a dormir en esta, ¿no? Y porque quiero ser breve, porque no tengo muy claro el nivel de tiempos cómo vamos y demás, pongo 3 referencias muy sencillas. Estos son dogma, ¿no? La carga teórica, los espacios comunes, que creemos y comprendemos que están como cogiéndole porción al privativo, no solo porque queramos desarrollar otro tipo de vidas y alienarnos menos y demás, sino porque es realmente el espacio en el que nos permite pensar cómo queremos vivir, más allá de lo común, ¿no? Es donde la normativa no nos dice tanto qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Entonces aquí hay otro proyecto, aquí ya mirando a Suiza, donde los espacios comunes, en este caso, están divididos por la cocina, que es la imagen, es el pasillo que vemos arriba, esta zona de aquí, que esto ya es una imagen de un piso dentro de una cooperativa, de una planta, en la que esto es un nido, un clúster. O sea, la mayoría de estas viviendas son muy pequeñas porque ya hacen un vuelco sustancial, superior de espacio común, que llamamos clúster, y en términos de gestión, pues sí, vives en un edificio que ya tiene una asamblea para gestionarse y en tu planta vas a tener otra asamblea, ¿no? Es un poquito gente que explora aquí y, como comentabas, las normativas de países de corte más liberal suelen ser más negociables, ¿no? En Suiza o en Alemania o en Holanda, que también son países con una tradición cooperativista bastante desarrollada. Y luego quería añadir el tema de las fases, ¿no? En este caso esto es Bordeos, es la operación de rehabilitación de la Catón y Basal, que jamás fue planteado el edificio ni su vida para tener y absorber y admitir una nueva fase que admitiera bioclimática, usos, dignificación, habitabilidad, etcétera, pero es real, ¿no? Y funciona y es un proyectazo, ¿no? Consiguieron que nadie se tuviera que ir, bueno, toda la parte sociológica desarrollada. Y bueno, para nosotros forma parte del esquema, ¿no? Que a veces cuando no se llega por dinero hay que pensar en fases, o a veces pensamos en fases porque todavía no es necesario a pesar del dinero, pero tiene esa componente que intentamos introducir desde muy temprano. Y por último, esto nos lleva a lugares, ¿no? de la parte teórica a la parte conceptual. Lástima, no os puedo decir quién dijo esto, porque no me acuerdo, pero lo leí hace un tiempo y me quedó muy en la retina, que es la forma abierta o la forma inacabada como única forma democrática, ¿no? Si hoy atendemos tanto a la normativa que nos dice cómo tenemos que vivir, seguramente las generaciones futuras que habitarán aquello, que ya está pasando ahora con un parque de vivienda un poco pues, envejecido, sale, ¿no? Esto de la familia moderna, el encaje, la jerarquía, el romperlo. Entonces, cuanto más perfectible, cuanto más inacabado, cuanto más abierto, ¿no? Cada proyecto tendrá su idiosincrasia, seguramente será más democrático, y no solo en maneras de vivir, también hablaremos de poderes adquisitivos, hablaremos de rasgos culturales,
hablaremos de género, hablaremos de toda esa capa de teoría sociológica que parece que la normativa va tan atrasada. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Bien, claro, el sistema, el formato que hemos pensado para poder contraponer estos dos mundos que evidentemente, ¿no? En el que ahora palabras, Eliseu, en tu caso, ¿no? O en vuestro caso, y también sale una cadena bonita, ¿no? Juego, laboratorio, asamblea, proyecto. ¿Has ligado asamblea, proyecto? ¿Quién pregunta entonces respecto de esto? Os descubro que hemos convocado a personas que desde mi punto de vista obedecen a un perfil claramente en peligro de extinción. Son personas, profesionales, que simultáneamente son investigadores, gente de oficio. Bueno, primero que nada, gracias. Gracias al maestro de ceremonias, a Félix, y a la maestra de ceremonias, Ana. Encantada, muchísimas gracias. El único héroe capaz de cortar la cabeza de Medusa es Perseo. Perseo que vuela con sus sandalias aladas. Perseo que no mira el rostro de la górgora, sino que mira su imagen reflejada en el escudo de bronce. La fuerza de Perseo está siempre en un rechazo de la visión directa, pero no en un rechazo de la realidad del mundo de los monstruos, en el que le ha tocado vivir, una realidad que lleva consigo y que asume como carga personal. El mito griego evidencia la ligereza del que sueña con la cabeza en las nubes y los pies en el suelo. La devaluación positiva de la realidad, ese despegarnos de ella sin negarla, permite la alteración de lo esperado, de lo acostumbrado, de lo normal, volar como Perseo. Pero para poder volar hace falta aire. Sin la realidad no podemos crear. El vacío estratégico es una herramienta poderosa y está presente en vuestros proyectos, en los dos. Pensando en las situaciones recientes de pandemia y en las actuales de emergencia climática, económica y social, me gustaría preguntaros por el vacío como espacio de transición y como espacio de comunicación en la arquitectura de la vivienda colectiva. Preguntaros, dicho de otra manera, por la capacidad de introducir gradientes de privacidad y control energético, tanto para los individuos como para los colectivos, a través de elementos tan presentes en nuestras ciudades y tan conocidos, como son los umbrales, los zaguanes, los patios, las galerías, los porches, los callejones, las plazuelas y también los balcones, las terrazas, las habitaciones vacías. Gracias. A mí me gustaría que fuera más fluido. ¿Quién quieres que te responda primero? Quien quiera. Quien quiera. Por ¿Quién supuesto que quiere? elijan ellos. Venga, Eliseu. Me animo, va. El vacío. El vacío. Hablemos de vacío. Vacío táctico. Es bonito. Me hace pensar en tratar el aire como otro material de construcción, ¿no? Como antes hablabas. No olvidarnos de él en su componente más tectónica y comprenderlo, cómo se mueve y demás. Para nosotros ha sido un reto comprender cómo la bioclimática hacía que un edificio consumiera menos, ¿no? Cómo el habitante, el sujeto habitante, cuando conoce cómo tiene que cerrar, abrir, proteger el edificio como suma a esa bioclimática, ha sido muy interesante como poner en la misma ecuación eso y generar arquitectura, ¿no? Para nosotros era como una pregunta grande, que quizá hasta no hace tanto no nos podíamos hacer, y ha sido bonito comprender que todo esto que dices pasa y no tenemos solución alguna, ¿no? Porque a veces el debate de privacidad y acceso en el centro del edificio pues, sigue vigente. Saber que si un grupo no está suficientemente preparado o es muy reticente a cómo puede usar el edificio, nosotros tenemos que retroceder y ese vacío táctico se vuelve menos vacío o menos táctico, ¿no? y estos son problemas. Pero en general, por eso antes también marcaba en amarillo esas zonas de los proyectos, es donde realmente para nosotros está la carga, ¿no? Es lo que hace que el edificio tenga el comportamiento y sobre todo en clave económica. Es decir, ya no es a posteriori la capacidad que tiene un edificio y los sujetos que habitan el objeto de consumir menos dinero para tener confort, sino que hemos conseguido a través de esos espacios poner menos kilos de cosas. En el sentido, por ejemplo, la borda,
que aún pertenece si hay un cambio en el CTE que hoy no nos permitiría hacer según qué cosas, tiene el mínimo aislante posible en fachadas precisamente porque tenemos un cojín climático genial en medio, ¿no? Que es donde realmente hay fricción vecinal, donde si vas un día te encuentras a gente hablando entre pisos, donde todo lo de donde te atas los cordones sucede todo el rato. Entonces es una herramienta de proyecto potentísima que sale, ahora ya nos sale un poco casi sin querer, ¿no? ¿Dónde ponemos esto? ¿Qué pasa con aquello? Sí que tendemos a reducirla porque en la borda quizá no teníamos aún un histórico y podíamos comprobarlo, pero aunque se vaya haciendo pequeña, vamos constatando que funciona igual o mejor en ese sentido. Nuestra tendencia es quizá a compactarla o volverla más táctica todavía. No sé si contesto, pero sí que más o menos. Me ha traído a la cabeza un tema o una idea de hace tantísimo tiempo, yo no sé si ya es casi conocida, que en mi época de estudiante fue muy importante, fue el libro de Bruno Zevi que se llamaba Saber ver la arquitectura, en el cual Bruno Zevi, sin mucha fortuna a mi modo de entender, trataba de llegar a explicar que lo que importaba en un edificio era el espacio y no lo que lo rodeaba. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, es decir, este espacio, si no estuviera ese vidrio ahí, no estuviera la cortina, no estuviera la piedra, no estuviera la moqueta, podría ser un espacio absolutamente banal y sin interés. Creo que la arquitectura no solamente es el espacio, que la arquitectura es mucho más que el espacio, son los componentes que al final cierran el espacio. Más me interesa la segunda parte de la pregunta, cuando hablas de todos estos espacios intersticiales de entrada, salida, de confort. Lo que ocurre es que, claro, hoy estamos delante de dos ejemplos de vivienda completa radicalmente distintos desde la manera como se promueve. Yo he presentado un proyecto, podría haber presentado otros proyectos que hicimos hace tiempo, donde esta situación de cooperativa, de capacidad de influir sobre el programa era más alto. Hoy he presentado un proyecto donde verdaderamente el arquitecto está muy limitado en su capacidad, porque todo está codificado, los metros cuadrados que tengo que dejar de escalera, es decir, si tengo que hacer una terraza, es una terraza privada, es decir, me encuentro, entonces al final, ¿dónde el arquitecto se refugia? Pues se refugia mucho en la forma exterior, en esa manera de tratar volumétricamente al edificio, de que el edificio pueda tener un reconocimiento, una simbología dentro del espacio urbano en el que se inserta, y con muy poca capacidad de intervenir en donde ellos justamente más están interviniendo, justamente en esa creación de todos estos espacios intersticiales. Y yo creo que lo que lleva razón en la pregunta, es muy interesante todos estos espacios que no son los privados ni son los públicos, sino están ahí en medio, pero realmente lo que se comprueba con el proyecto que yo presento es que la manera de producir por las grandes productores de vivienda tiene muy poco espacio o dejan muy poco espacio para este tipo de espacios y intersticiales, ¿no? Y que normalmente, bien, el ejemplo de la Catón y Basal, pues sí, es un ejemplo muy interesante en el que han conseguido entrar en ese tipo de espacios, pero bueno, no es donde nosotros ahora mismo hemos trabajado en este proyecto. En otros proyectos sí trabajamos de esa manera. Perfecto, me parece fantástico. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hablo también en nombre de Betso para tranquilizar. No se ha extinguido todavía, no puedo venir, pero no se ha extinguido. Nuestra pregunta al final también recoge un poco temas de vuestra presentación y de la intervención de Blanca también en relación... Aquí, ahora, en relación a la hermeticidad de los edificios que hacemos o que se hacen hoy o que se tienden a hacer, ¿no? Tiene que ver con esta definición preciosa de Sisa de los 40 centímetros donde te peleas entre el interiorista y el exteriorista. Tiene que ver con el aprovechamiento de los lugares, pero también tiene que ver mucho, o nuestra pregunta va más dirigida hacia las consecuencias en la manera de vivir de los habitantes de estos espacios, donde hoy más que nunca, debido a la urgencia en nuestra colaboración en la lucha contra el cambio climático, parece que luchemos contra el clima, ¿no? Y no contra el cambio climático, y por lo tanto también la normativa nos obliga a hacer espacios hiperherméticos, súper aislados, desconectados del medio.
os preguntamos si creéis, sobre todo en nuestro clima, si existen alternativas, más allá de la normativa que nos obliga a hacer estos espacios, o que nos quiere llevar a hacer estos espacios hiperherméticos. ¿Existen alternativas posibles? Supongo que pasa por estos espacios intermedios, como lo veis, y qué consecuencias tienen estas limitaciones, estas acciones a favor de la hermeticidad en las consecuencias en la manera de vivir de los habitantes. Las consecuencias, entonces, gracias Ramón. De hecho, nos pidió una imagen, Félix, y esta mañana he puesto dos, ¿no? Porque me parecía que era extraño, ¿no? Poner una imagen, sobre todo por el tema que quería introducir, que era el contexto, y quería hablar sobre el contexto, ¿no? Quería pedirle a Antonio que haga un esfuerzo en retroceder 50 años, ¿no? Y situarte en 1972, 74. Hace un momento has hablado de Bruno Cevi, de cuando eras estudiante, pues seguiríamos en esta situación, ¿no? Si no, me parecía que era complicado, ¿no? Poner en un lado Cruz y Ortiz y en el otro la Col. También está pensado la imagen, no estaba seguro si vendría Cristina Gamboa, que es mi compañera en la escuela, ¿no? Donde damos clase en tercero. Pero bueno, también Eliseu también nos sirve, ¿no? Pero con Cristina quedaba perfecto, ¿no? Porque incluso físicamente, ¿no, Antonio? Yo veo esta imagen icónica de Greenpeace, ¿no? Subido sobre el mástil de Raymond Warrior en el año 71, que es la fundación, ¿no? De estos canadienses, Judith es canadiense, que está navegando a vela hacia Alaska para detener las pruebas nucleares que se están realizando allá. Y a la derecha ya lo conocemos, ¿no? La huelga de los viernes, la huelga escolar para el clima de Greta Thunberg, ¿no? Yo creo que explica muy bien el contexto de lo que quiero hablar. En realidad quiero hablar del contexto de arquitectura, pero yo creo que enseñamos la imagen de Greta y nos situamos en ese contexto. El texto, que no sé si vale la pena que lo lea, era Tiempos líquidos, de Zygmunt Bauman, pero todo el rato le está dando vueltas a los 70. Eliseu seguramente no has vivido los 70. Yo he vivido algo, ¿no? Porque he nacido en el 64, con lo cual algo. O sea, la crisis del petróleo no era muy consciente porque tenía 9 años, pero en el año 73. Pero cuando hiciste La vivienda de María Coronel, estaba ahí, ¿no? Afectó a todos y me afectó a mí, pues desde la familia. Seguramente tuve menos juguetes ese año, ¿no? En Navidad. Entonces, yo estaba pensando, evidentemente, si vamos a las primeras obras, al contexto, yo conozco mucho más, por la relación directa con Cristina, vuestros comienzos y cómo ha sido la borda, ¿no? Vuestra lucha por unos ideales que los has explicado, por esa forma abierta, ¿no? No conozco los comienzos de Cruz y Ortiz, de Antonio, ¿no? Entonces, lo que quería pedirte, en ese contexto, yo creo probablemente que no son tan diferentes. Y yo creo que las obras no son tan diferentes. Si cogiéramos María Coronel, probablemente aguantaría muy bien. Yo no he estado, ¿no? O sea, una pregunta y varias. ¿Cómo está a 40 y pico de grados con el cambio climático el patio de María Coronel con esa lona? Es un espacio donde se estaba bien en el 74 y se sigue estando bien ahora. Es una obra, así decimos, no, es que el código técnico, no. O sea, seguramente María Coronel es un espacio que 50 años después seguramente está igual de estupenda las viviendas, ¿no? ¿Las ha cambiado el usuario? ¿Qué dice el usuario? Mi pregunta va por ahí. Pero bueno, acabaré un poco de situar el contexto. Si miramos la imagen, claro, la imagen icónica de Greenpeace son 10, 11 o 12 fundadores, son hombres, es una imagen muy masculina, es una imagen heroica, ¿no? Subidos en el mástil del velero, todo lo contrario al mate. Los dos luchan por lo mismo, pero yo creo que lo que sí entendemos de ese contexto, ¿no? Es el tema de hombres-mujer, ¿no? El tema de trabajo colectivo, ¿no? Que es el vuestro, pero en cambio, sorprendentemente, Greta Thunberg es ella, ¿no? Es una imagen icónica. Cuando el trabajo colectivo se produjo en los 70 con Greenpeace, ¿no? Eso sí que era un trabajo colectivo. Bueno, ella hace huelga, ellos se metían con el barco en las pruebas nucleares, ¿no? Ella está sentada, ellos están de pie encima de la botavara, ¿no? Quiero decir con esto de que el primer impulso que tenemos al coger la primera obra es decir, ostras, qué diferente, ¿no? Y qué despachos tan diferentes. Luego, yo creo que si hacemos este esfuerzo de situarnos en los 70, a lo mejor no es tan diferente. Seguramente los comienzos, y de ahí cojo el título que coge la introducción del libro de Tiempos líquidos, Zygmunt Bauman, que me gusta mucho, que es Con coraje hacia el foco de las incertidumbres. Yo creo que esto explica perfectamente a lo que os habéis enfrentado la COL en su momento, en el año 2012, con una crisis tremenda, pero seguramente en el año 74 pues aún había la guerra de Vietnam, la crisis del petróleo, Greenpeace y el
con coraje hacia el foco de las incertidumbres, también estaba ya como lucha, ¿no? Bueno, yo lo dejaría aquí, Félix, ¿no? Porque si leo esto... Vamos muy bien, sí. Consecuencias por un lado, ¿no? Se está pidiendo contexto y, como he dicho, incertidumbres, ¿no? Que es la última palabra que parece. Yo creo que Antonio, con los 40 centímetros, que me ha gustado mucho, ya me has contestado. Yo te quería decir que... Solo voy a leer una frase de Bauman, ¿no? Que dice... Bueno, la pregunta era, ¿qué papel juega la arquitectura, la utilita, la firmitas venustas, en nuestra época líquida, donde las formas, y esto es una cita, las formas se descomponen y se derriten antes de que cuente con el tiempo necesario para asumirlas? Yo creo que la arquitectura es esto que has dicho, cuando has ido tachando y has dicho, probablemente está a los 40 centímetros, tú has hablado de forma abierta, ¿no? O sea, yo creo que ya me habías respondido. Pero bueno... Pero Antonio tiene vida propia, comienzos, te va a ¿no? contestar, seguro. Sí, ya lo verás. Es imposible contestar a todas, ¿no? Pero bueno, empezaré por vuestra parte, que me ha interesado mucho el posicionamiento y la cuestión. Verdaderamente podríamos resolver este tema sin hacer estas cajas herméticas, estas viviendas cerradas. Yo haría dos reflexiones a tu pregunta. Una reflexión es, primero, ¿qué grado de disconfort estamos dispuestos a aceptar? Ese sería el primer tema, porque evidentemente en la imagen que vemos, que es una imagen de un matrimonio, el señor está, lo que se llama, derrengado sobre la silla, pasando un calor, pero con una dignidad, los dos perfectamente vestidos y diciendo, bueno, esto es lo que hay, el mundo es así, no puedo ahora pedir que haga fresquito si es que estamos en verano, ¿no? Entonces, en esos momentos se aceptaba, el grado de disconfort que se aceptaba era mucho más elevado, mucho más elevado del que aceptamos hoy. Hoy el gobierno ha dicho que en invierno las oficinas no debían estar a más de 19 grados y en verano no debían estar a menos de 27, me parece que es la cifra que ha puesto. Me parece, antes estábamos en 22 y 25, o sea, me parece una medida muy exacta, pero tenemos que asumirla y asumirlas todos, y no entrar en unas tiendas en Sevilla a 44 grados fuera y que luego dentro haga frío, porque nos encontramos en esa situación, o los sitios donde están con las puertas abiertas perdiendo energía por todos lados, ¿no? Entonces, el grado de disconfort, hoy estamos aquí, en un sitio que creo que no hay un gran aire acondicionado aquí, y bueno, pero aguantamos un poquito de calor y estamos, no nos vamos, yo creo que eso lo tenemos que, si queremos hacer lo que dices, tenemos que asumir un grado de disconfort. Y después la segunda parte es que es distinto el frío que el calor. Es decir, el frío nos lleva necesariamente a la caja cerrada, esos proyectos que se han hecho de prácticamente consumo nulo. Se trata de aislar y prácticamente con el calor humano se es capaz de mantener un recinto cerrado a buena temperatura, pero no se pueden abrir las ventanas ni a las 3 de la mañana ni a las 12 del mediodía, no se pueden, porque el frío es muy fuerte. En cambio, el calor sí se podría combatir, porque aunque tengamos de día a lo mejor 35 o 38 grados, de noche bajamos a 18 y 17 y se puede organizar un sistema que se llama free cooling, ¿no? Que es enfriamiento gratis por medio de la refrigeración, haciendo que las viviendas durante la noche circule el aire y se tome esa capacidad. Yo creo que es interesante en ese punto, pero realmente en invierno y en climas muy fríos lo veo verdaderamente imposible. Y bueno, como me he extendido bastante, pues te paso a ti la palabra y luego, si hay ocasión, te diré algo a vuestras preguntas. Bueno, siguiendo el hilo de lo de la hermeticidad, es que claro, no puedo, discrepo un poquito, porque este año ha sido un año de más de 100 noches que no hemos bajado de los 20 grados, de noches tórridas, y por mucha inercia que tuviéramos bien colocada y mucha inteligencia de los sujetos habitantes, era imposible que el free cooling tuviera algún efecto positivo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que nos hemos acomodado, lo tengo clarísimo, y creo que se ha regulado desde el confort excesivo, ¿no? Y de hecho estamos regulando para un poder adquisitivo que no es el de la media o el de la necesidad. Pero es verdad que los sistemas a los que tradicionalmente estábamos acostumbrados combinados con la normativa son muy complejos.
Yo sí creo que la hermeticidad en un momento dado sí que nos puede aportar, porque como antes comentaba, la borda capta con el sol y no usa calefacción en invierno. La tiene, pero no la usa, porque no le hace falta. Y por mucho que estemos aquí, no sea Alemania, pues hay noches de 3 grados, hay noches de 4 grados, y el edificio tiene inercia, tiene control de hermeticidad y tal, pero es verdad que el invierno aquí es fácil de superar. Y el verano es complejo, entonces la hermeticidad nos genera problemas si no tenemos ningún tipo de sistema activo que nos ayude, ¿no? Si consigues un sistema activo, autónomo, sostenible, a lo más poder, que no sé exactamente si eso es posible, la hermeticidad nos puede ayudar, pero estamos jodidos con eso, porque la norma nos exige unos estándares de aire, comprende que según qué aire, en según qué zonas, ni siquiera el de la calle es válido si no pasa por según qué filtros, el edificio se complica, estamos ligados a mantenimientos ad eternum, son cuotas anuales, afecta a las cuotas de usuarios, yo al menos no hablo del usuario que tiene un poder adquisitivo que puede elegir, yo hablo de un usuario que potencialmente no puede elegir. Y seguramente todavía representa usuarios que eligen más que muchísimos otros, ¿no? Entonces, en ese punto de emergencia climática, a mí me inquieta más que la hermeticidad es la obligatoriedad de según qué parámetros para según qué sujetos. Y no sé desarrollarlo más, pero estoy ahí. Sí que es verdad que aquí la inercia activa o la inercia de la tierra cruda, yo creo que es algo que empezamos a ver en algunos proyectos sueltos. Creo que tiene mucho que decir, por procedencia material, por consumo energético de la procedencia material, por el tipo de inercia húmeda y el control higrométrico que nos puede ofrecer, cómo ese calor puede deshidratarse o puede humectarse según la noche, más o menos tórrida, más o menos marina. Yo creo que ahí hay un campo de exploración más allá de la acción del usuario, más allá de la normativa, ¿no? Es un material que puesto en un sitio se regula solo. Y bueno, lo que pasa es que seguramente no podemos pagar 1 metro de tierra compactada, ¿no? Que es lo que querríamos, porque ese metro vale más en el mercado que esos 40 centímetros de masa. Y creo que el contexto era para él, en verdad. pero bueno, un poco hablando de contexto, y así te vuelvo a pasar la palabra del contexto de los 70, que yo soy del 85, no. Yo sí vivo la arquitectura que hago como que trata de resolver los problemas que tengo según el sector social al que pertenezco. Yo creo que la COL, si algo estamos haciendo mejor o peor, es tratar de resolver nuestras necesidades como generación específica. Con la mirada global, con las preocupaciones de no sabemos cómo vamos a envejecer, con las clases económicas cada vez más distantes entre ellas. Entonces, pues sí, empezamos la vivienda, 5 de los 13 socios viven en la borda, otros 5 vivirán en otro proyecto y vamos como, no sé, probamos en nuestras carnes lo que hacemos y lo mismo nos pasa con nuestro lugar de trabajo. Entonces, al final, la COL sí que a nivel de contexto está tratando de ofrecer una alternativa, no sabemos si la mejor, si la peor, pero una alternativa, trabajando sobre infraestructuras para la vida. Llamémoslo vivienda, llamémoslo trabajo, por ahora son nuestros ejes de investigación, quizá otro día añadamos otro, pero estamos ahí. Que me hace sobre la incidencia de los factores sociológicos de la arquitectura que nosotros desarrollamos, nos faltaría la verdad si te dijese que es grande. Yo creo que nosotros somos arquitectos muy preocupados con los temas arquitectónicos. Es decir, cuando nosotros, ya que me traes doña María Coronel, ¿qué nos preocupaba a nosotros cuando hacíamos doña María Coronel? La crisis del petróleo la sufríamos, pero no era un tema sobre el que reflexionamos. Es decir, yo te daría 3 o 4 claves de qué era lo que a nosotros nos preocupaba. Nosotros cuando hacemos esa obra nos está preocupando, por ejemplo, la capacidad de una obra de arquitectura de conseguir la unidad en un espacio urbano que es absolutamente complejo, como es un casco histórico de Sevilla, donde han pasado muchas cosas y muchas historias. Y sin embargo hacemos una obra unitaria, una obra donde una vez que uno está en el interior no percibe nada de esa complejidad del mundo que lo rodea, sino que por contra lo tratamos de ocultar y tratamos de hacer una sola obra. Nos preocupa construir de una manera que la construcción se note, que el ladrillo esté presente, que se note cómo está construido. Miramos más
al patio de la Pedrera que a los patios sevillanos, por ejemplo. Estos son los temas. Si yo te dijera lo contrario y me tratase de disfrazar de alguien preocupado por estos temas sociológicos, estaría siendo un impostor y no lo voy a hacer. Eso es una respuesta. Bueno, continuamos con el ciclo tercero. Vamos a dar voz a la presidencia de Comunidad de Vecinos, que la veo presente, para completar al final el espectro también, incluso sociológico. Que nadie tiemble. Bien, Jordi, y cerraremos con la pregunta de la Mar de Arquitectura. Vamos adelante. Muy bien. Bueno, primero, gracias, Félix, por la invitación. Gracias a los invitados protagonistas por la estupenda explicación que habéis hecho de vuestro trabajo. Y que he seguido con mucho interés la sesión, lo presencial. Conocía muy bien Cruz y Ortiz de hace muchos años, a vosotros menos, pero he apreciado siempre lo que he visto que habéis hecho y por lo tanto vuestra explicación me ha interesado mucho, ¿no? También las preguntas que son de un tenor, digamos, que van rellenando espacios y huecos. Y entonces con todo esto me venía a la memoria un poco que seguro que recordaréis todos, el célebre cuadro de Courbet, titulado El origen del mundo, que es un cuadro emblemático que estuvo mucho tiempo escondido por razones figurativas. Luego estuvo en manos de Lacan, en su casa del filósofo, debidamente escondido, y ahora está en el Museo d'Orsay, en París, ¿no? El origen del mundo es el título, que evidentemente en este caso la imagen se centra en un elemento preciso, fundamental y necesario, inevitable para el origen de la vida, pero que después toda la vida se desarrolla en múltiples planos, ¿no? Del nacimiento, la salud, la familia, la profesión, el clima, la diversión, en fin, ¿no? Entonces, es normal, ¿no?, que en la conversación que tenemos de una manera habitual se toquen temas de esta vida tan compleja y yo aprovecho que tengo delante, digamos, dos estudios, dos despachos que aprecio y que son evidentemente de formación, de procedencia y también de edad muy diferentes, para preguntar un poco por cómo, ya sé que el proyecto es suma de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que hay todo un trabajo consciente, que es la normativa, el presupuesto, el cliente, el programa y tal, pero todo esto que quizá en las explicaciones Antonio Cruz se ha acercado un poco a lo que yo ahora voy a preguntar, a ver si podéis ilustrarnos un poco sobre lo que yo digo el origen del mundo, es decir, en vuestro caso, el origen del proyecto, ¿no? Yo creo que el origen del proyecto es lo que surge después de un trabajo consciente cuando te pones en la mesa, a ver, conocemos el tema, vas al lugar, etcétera. Llega un momento que por una, digamos, inspiración, sublimación, decantación de cosas, surge la forma, ¿no? Esta forma que luego evoluciona o no evoluciona, muchas veces evoluciona, pero luego vuelves al origen y te das cuenta que el origen del mundo ya lo tenías, ¿no? Y me referiría a que estas cosas
¿cómo las vivís, ¿no? Por ejemplo, la COL habéis hablado, tú has empezado y has hablado inmediatamente de espacios comunes, ¿no? Que me parece muy bien. Todos los inicios son buenos, pero luego llega un momento que cristalizan, que es lo que yo llamo el origen del mundo, en una forma, ¿no? Antonio Cruz, cuando has explicado lo de Ámsterdam, has empezado por enseñar una forma muy definida, ¿no? El ángulo recto, acabada en los dos extremos con torres, luego aparece el escalonado, tal. Pero yo aprovecho la ocasión de tener dos estudios tan calificados como vosotros y además tan distintos, para ver si pudierais, si os parece interesante el tema, que es lo que a mí siempre me ha preocupado y, por ejemplo, en mis largos años de enseñanza, es lo que he intentado enseñar, digamos, que era cómo manejarse en el origen del mundo, es decir, en el origen del proyecto, ¿no? Y en mi experiencia profesional veo que sigue siendo el tema que define un proyecto de una manera o de otra, y que es un momento mágico cuando de repente, y en fin, aprovecho para... Son preguntas, muchas veces mi pregunta puede parecer muy íntima o muy que puede quedar en el preguntado que se retraiga como un problema de pudor, digamos, ¿no? Pero yo creo que, en fin, en mi experiencia ha sido lo fundamental, dando por sentado lo que luego y antes y durante tiene que llegar, que es el cumplimiento serio y cabal de todo lo que un arquitecto debe resolver. Es decir, el elogio del origen del mundo no es para fomentar el artista enloquecido, es para hablar de este momento crucial de la forma, ¿no? Tú has hablado más de la forma un poco y has enseñado directamente, vosotros o tú has explicado menos, sino... Sí, bueno, Félix, muchísimas gracias por invitarnos, es un placer estar aquí con vosotros y que hayáis pensado que nosotros podíamos aportar alguna cosa hoy. Agradecer también a Antonio Cruz y a Eliseu, en nombre de la COL, pues, vuestra presentación, y decir también que la mar de arquitectas somos dos, Luis Figueras, que está aquí, yo que soy Toni Vidal, y que he cogido el micro, pero que la pregunta que vamos a formular la hemos cocinado entre los dos y hablaré yo, pero en nombre de los dos. Entonces, esta imagen, que es una imagen tomada de la web de la taula d'entitats del tercer sector de Cataluña, es una imagen que hemos titulado nosotros, hemos puesto el título o subtítulo de Pobreza energética y excelencia ambiental. Y es una imagen que, aunque pueda parecer que apunta a lo sociológico, pretende de vosotros, a ver si en la medida de la práctica de vuestro oficio podéis aportar una luz técnica a algo que nos preocupa a nosotros incluso como arquitectos en la práctica, ¿no? Y en la práctica a la hora de hacer vivienda y hacer vivienda social. Y leeré la pregunta porque será la manera de intentar ser breve y no alargarme. Digo, vivimos tiempos de máxima dificultad, de empobrecimiento crecientes en un contexto global convulso, donde la precarización, la pérdida del poder adquisitivo y la dificultad de acceso a la vivienda viene dada en buena parte por el encarecimiento de la energía. Desde hace un tiempo hemos tomado conciencia de lo que supone la pobreza energética. A su vez, proyectamos vivienda, o intentamos hacerlo, con el máximo compromiso energético y ambiental, introduciendo innovaciones tecnológicas en lo estructural y constructivo, en lo energético, en lo acústico, lo cual con frecuencia nos supone hacerla con parámetros lo cual con frecuencia no supone hacerla con parámetros de máxima accesibilidad. El compromiso ambiental hace la vivienda sencillamente más cara. ¿Cómo vivís desde vuestros estudios esta paradoja? La voluntad de inclusión y de accesibilidad al máximo de personas
a un producto que resuelva su dignidad, ¿cómo abordáis la cuestión de intentar proyectar la vivienda como máximo compromiso ambiental, mínima huella ecológica y, a su vez, garantizar la accesibilidad a quien, por ejemplo, está en esta imagen encendiendo estas velas? Y es una pregunta, por tanto, en la que apuntamos a lo técnico, porque esta reflexión acaba apuntando a una dimensión técnica, a ese conjunto de medidas que mostrabas, Antonio, en tu presentación sobre detalles constructivos que a su vez tienen una traslación técnica y económica, y a su vez es una pregunta que apunta a la gestión del proceso de proyecto. Muchas gracias. No sé si Luis, vols afegir alguna cosa? Vamos contestando. El origen del mundo. El origen del mundo, sí. Me ha hecho pensar muchísimo en la col, ¿no? Hablamos si lo despojamos de todo aquello que es tanto contexto y cómo habita el despacho o la cooperativa a la hora de tomar decisiones de diseño, de forma, de la arquitectura que te identifica, ¿no? De la que hemos bebido, ¿no? La que nos lleva por delante, cómo imitamos, cómo copiamos referencias y demás. Lo primero que me ha venido a la cabeza es que yo siento un poco la col como una especie de familia muy mediterránea, en el sentido de hay talleres y participamos bastante gente y tú llegas con tu trabajo, ¿no? Porque cada proyecto lo coordinamos entre uno o dos, como mucho, y tú llegas allí en plan a ver qué te dicen tus socios y sales un poco como muy despistado. Es como si de repente tienes 8 hermanos y hermanas y les cuentas un problema, no sabes si tienes más problemas después, ¿no? Entonces, lo vivo un poco así, sin embargo, con el tiempo, ahora llevamos ya 13 años y ya sabes qué te dirá cada uno de tus hermanos y hermanas, y es como, a ver, ¿no? Pero es bonito, porque también ves la evolución de tus socios y socias y ves que de repente les ha interesado, por dónde están leyendo, qué investigan y te machacan con algo que no esperabas. Entonces, por obligación, tiene que ser abierto, ¿no? Lo que propones, y que es verdad que luego cada uno de nosotros y nosotras, pues si somos más testarudos o menos, pues llevamos eso diferente. Creo que lo difícil para nosotros es aterrizar un imaginario único. Yo creo que la col ahora mismo lo que no tiene es un imaginario único, ¿no? Seguramente, si miráis nuestros proyectos, como cada uno lo hace un equipillo diferente, pues son muy... ¿no? Hay una pauta compartida de ideales y de valores y compromisos, pero formas y acabados no tanta. Aunque sí que vamos puliendo eso porque sí que queremos aprender más unos de los otros. Pero sí que intento trasladar que a veces puede parecer desde dentro, si no lo vives con conocimiento de consanguinidad, que hay mucho ruido a veces, ¿no? Como hay muchos datos, hay mucha información, tú vienes con ideas, no, ahora no tenemos que hacer esto, cuidado con aquello. Y entonces la forma que tú te puedes encariñar, ese gesto a veces, cuando consigues hacer un gesto dentro de todo este control económico, normativo, climático, tienes que ser muy valiente allí dentro para realmente que ese gesto perdure. Seguramente lo sacarás adelante con más trabajo, ¿no? Es esa cosa que no me acaba de gustar de que te pille trabajando, ¿no? Siempre, como si no pudieras descansar, la inspiración, pero seguramente si lo nutres de maquetas, de imágenes, de dibujos, de discurso, lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, dentro de la col yo creo que tenemos un pequeño microcosmos de gente con backgrounds diferentes. Nunca nos juntamos por un ideal compartido de arquitectura, nos juntamos porque éramos amigos. Esto es importante, porque nos ha llevado a discusiones de proyecto de las que luego tienes que ir a abrazarte, ¿sabes? Entonces, a nivel creativo yo lo vivo a veces desordenado y a veces no. A veces cuando hay quórum, cuando se toca la fibra, es brutal la seguridad con la que sales y con la fuerza con la que dices, vale, me da igual que me diga que no, ¿no? Mi familia me ha dicho que sí. Y vivimos ahí un poco, al menos yo lo vivo ahí. Estoy seguro que si Cristina estuviera a mi lado, lo viviría de otra manera, ¿no? Seguramente yo no soy el más creativo, Cris, por ejemplo, es de las más creativas, y seguramente ella lo vivirá con una óptica muy diferente. Pero al final, 13 socios y socias, 13 lecturas, eso es indiscutible. Las dos imágenes que he colocado para iluminar mi intervención son, para mí, claramente representativas
y son la prueba de una idea global que preside tanto un proyecto como el de Cruz y Ortiz de al lado, ¿no? En este sentido es cuando veía la posibilidad de que esta pregunta pudiera ser hecha a los dos, ¿no? Y veo que en cierto sentido reconoces esta pulsión porque hay un momento de crisol de fundación donde nace lo que somos los arquitectos lo más responsables, que al final es la forma, con todos los ingredientes que ya... Sí, innegable. Quiero decir, para llegar a una forma que puedas defender, que estés seguro, yo entiendo que hay un empape previo de lo que sea, que es indisociable. No sé, yo, por ejemplo, cuando comentabas ahora que es contigo, Sevilla, 70s, y estos son años 10... 74, 14. Por eso, ¿no? Que creo que las ciudades hasta bien entrados los 70 y 80 no llegan a la compacidad que tenemos ahora, ¿no? Los 60 es un gran periodo de migración rural a la urbanidad. Hay 3 grandes periodos en los 60, los 70, los 80, y creo que dar respuesta a un centro con orden, unidad, a mí se me licua el cerebro. O sea, pero aquí nosotros respondíamos a otra cosa. Necesitamos mirar adentro, necesitamos recabar información y necesitábamos debatir cómo había como una especie de refugio en esta urbanidad ya consolidada que le estamos dando la vuelta. Yo voy a contestar primero a vuestra pregunta, que es como más directa, clara y evidente, ¿no? Y yo creo que lo que estás planteando, es decir, estamos encareciendo la vivienda por tratar de hacerla mejor, más, digamos, mejor frente al clima, pues sí, pero me parece que esto no tiene una solución clara. Es decir, creo que es algo que tenemos que asumir, que hay que hacer mejores viviendas para que consuman menos energía y para que sean más confortables. Yo lo que te apuntaría cuando dices, ¿y cómo podríamos abaratar la vivienda? Yo he aprendido en Holanda una cosa. Ellos hacen unas viviendas con un exterior muy bueno, es decir, la fachada tiene mucha resistencia, es muy aislada, la independencia fónica entre unas viviendas y otras, y los interiores los dejan sin nada. Es decir, eso es el camino, es decir, y no gastemos dinero en hacer armarios empotrados con puertas y pongamos solería, no sé qué. En Holanda se entregan las viviendas sin solería. Y la gente, el que quiere ponerle una moqueta, le pone una moqueta. El que quiere ponerle... Eso puede ser, digamos, una vía. Yo no creo que podamos ahorrar en lo principal, en estos muros bien configurados y bien aislados, ¿no? Y bueno, la pregunta de Jordi es más difícil porque es ya como dónde está el origen del mundo, dónde está el origen del proyecto. Yo creo que los proyectos pueden empezar de muchas maneras distintas, de muchas maneras. O sea, las preocupaciones de un arquitecto, de unos arquitectos cuando se están enfrentando a un problema pueden ser muy diversas y yo creo que además deben ser muy diversas. Es decir, que es necesario analizar el problema desde todos los puntos de vista. Y todos sabemos que ese proyecto genial no surge nunca el primer día que uno empieza a trabajar, sino que hay un proceso de asimilación de todos los problemas con los que me encuentro y un momento en el que tenemos que ir valorando, esto debe ser así, tengo este condicional. Y es verdad que hay un momento feliz en el que de pronto en la cabeza está todo metido en tu cabeza y eres capaz de lanzar una forma que resuelve todo y que al mismo tiempo, pero esa forma no está nunca predeterminada. Es lo que se llama. Hay un arquitecto, lo citaré porque es una frase suya, que decía, Ricardo Aroca, dice, a mí lo que me gusta es que un proyecto tenga muchos problemas, que cuando yo lo resuelva todo ya no me quede nada que decidir, ¿no? La obsesión de Ricardo, ya la forma viene completamente predeterminada. Yo creo que ahí se equivoca, es decir, tanto en nuestra manera de actuar como en la manera de actuar de la COL, al final hay un momento en el que hay que decidir. Si vosotros pensáis que vuestros proyectos son la deducción lógica, matemática y natural de las condicionantes que os imponéis,
os equivocáis. Al final siempre hay este momento en el que uno tiene un cierto grado de autoría, alguien que imagina, que dice, y eso es verdad que nace, no se sabe de dónde y no se sabe bien, pero hay siempre un momento feliz en el que todo se resuelve y se proyecta una forma que viene a dar un surplus sobre el proyecto anterior, ¿no? Lo que pasa es que a veces, como yo decía, los problemas en estos tipos de proyectos de vivienda pues son problemas que verdaderamente te aburren un poco y te tienes que refugiar mucho en esas decisiones formales, porque ya es que no es como lo que están haciendo ellos, que verdaderamente están imaginando una nueva forma de vivir, unos nuevos espacios. Ahí también he trabajado en ese camino, pero en este momento me interesaba enseñar este otro tipo de proyectos donde verdaderamente el campo para la innovación en estos aspectos nos lo tienen muy restringido. Yo creo que es bastante relevante, ¿no? Yo siempre voy a las palabras, ya me conocéis. Entonces, has hablado al principio, cuando has hecho la explicación de posición, has identificado asamblea y proyecto. Pero al final también asamblea y proyecto. Y al final también resulta que el proyecto lo que da es una asamblea igualmente. Con lo cual hay como un origen y un final, que es el mismo en este caso, no solo el origen, sino también el final, el que el proyecto en realidad con lo que construye es el propio proyecto, o la asamblea construye la propia asamblea. Es un matiz interesante. En cambio, leía yo en la lectura de Antonio una vocación muy relacionada con los aspectos puramente vitales, curiosamente, ¿no? Quizá de protección en una condición técnica, pero sobre todo orientados a otra cosa, a otro lado, ¿no? O sea, es una conexión, en principio y final no es el mismo. Quería aprovechar de todas maneras, porque estas cosas hay personas que lo explican mucho mejor, porque tenemos ciertos lujos en la configuración de las personas que nos acompañan hoy, y sería un desperdicio teniendo al catedrático del curso tercero de la escuela, donde se dedican a discutir precisamente la vivienda, ¿no? Como tema, y teniendo a la presidenta de la comunidad de vecinos de Walden aquí presentes, yo creo que les vamos a dar un turno a ambos para que nos sitúen en esta cuestión de la vivienda. No te escapes. Gracias, Félix. Agradeceros a los organizadores el acto. La oportunidad de hablar sobre vivienda pues siempre es un lujo, y también a los ponentes, porque ha estado bien el contraste de posición, situaciones y lo interesante que son las dos propuestas. La vivienda, es verdad que llevamos muchos años hablando sobre vivienda. Yo diría, la pregunta que yo haría es, ¿qué es lo más importante de vivienda? Seguramente es que pues lo habitan las personas, y tenemos unos ciclos de vida y unas formas, digamos, de subsistir y de existir que están asociadas al tiempo. Yo quiero hablar del tiempo, porque la mayoría de las veces, y puedo equivocarme, los programas se van, pero el edificio se queda. O muchas veces el inversor, digamos, ¿no? Ya no está, pero nuestros edificios permanecen. ¿Qué capacidad tienen nuestros edificios, digamos, de negociar con el tiempo, de ver cómo las preguntas que mis compañeros ya han hecho, sobre los vacíos, la hermeticidad, el origen, todas estas cosas, pero qué hacemos con un edificio que si es demasiado específico, quizás será muy difícil después de que gestione otro programa o otra manera. O quizás, yo creo que puedo imaginarme un futuro con mayor o menor preocupación sociológica que la actual. Puede pasar. De hecho, no costaría, hace 10 años no la teníamos. Puedo imaginarme un futuro con menos interés por los espacios comunes que el actual. De hecho, muchos estudiantes me dicen, óigame, pero usted ¿por qué quiere compartir tantas cosas, ¿no? Pero, ¿de dónde ha sacado esto de compartir, no? Si yo no quiero estar en casa, ¿no? Creo que aquí hay otro tema bonito, que es siempre en estas cosas, en todo, en el tiempo y en esto, la opcionalidad. Yo no perdería de vista la opcionalidad como elemento vinculado a la domesticidad. Todos hemos de poder compartir, pero hemos de poder, digamos, privatizar. Alguien obligado a exponerse al vecino es una tortura. Y alguien a quien se le niegue, digamos, esta oportunidad es también un quitarle unos derechos. Yo creo que la opcionalidad, y eso en arquitectura, y bueno, gente tan ya me entendéis, todos sistemas de movilidad asociados a la arquitectura, de compartimentar el espacio, de abrir, cerrar,
Todo esto que sabemos perfectamente es lo que de alguna manera en vivienda permite esta idea. Y yo creo que tiene que ver con el tiempo, porque yo defendería que la dimensión, la geometría, la opcionalidad y la capacidad de transformar serían constantes que harían que las viviendas y el proyecto permaneciese muchos más años y fuese más adaptable, fuese más duradero en el tiempo que lo específico, geométricamente singular, dimensionado pequeño, ¿no? Yo creo que dimensión, regularidad, geometría y opcionalidad estarían en la base, ¿no?, de una perdurabilidad. ¿Y cómo veis el tiempo en vuestros proyectos? Sí. Que sí. Que sí, que lo has dicho, que sí. No, que sí, es decir, que todo lo que has planteado es, yo te digo, sí. Es decir, que evidentemente una característica de la arquitectura tiene que ser no ser dependiente estrictamente de la función inicial a la que se le va a destinar y que tenemos que construir pensando que esa función va a desaparecer, se va a modificar y que el orden del edificio será siempre lo que haga que ese edificio sea útil en el futuro. Por supuesto, y podía contarte anécdotas como cuando hicimos la estación de Santa Justa y nos dijeron, no, hacer aquí 3 andenes de 9 metros y estos otros de 7. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo? ¿Tú qué sabes el tren que va a llegar en el futuro? Hicimos todos los andenes de 9 y a mitad de esto llegó el tren de alta velocidad y menos mal que lo habíamos decidido que aquello era intercambiable, ¿no? Tú vas a hacer una cosa tan específica como unos andenes de 9 metros. Pues por eso te digo que todo lo que has dicho, pues te digo que sí, que el orden, la claridad en un edificio y la capacidad de transformación es fundamental. Eliseo, no digas ni que sí que no todavía, espera. Vamos a completar el ciclo, decía, claro, hubo una col en los años 70, ¿no? También, no sé si eran 8 o 25, ahora lo averiguaremos, no sé si era 1 o 2 o 10, pero ahora es la presidenta de la comunidad de vecinos de Walden, algo que empezó dibujando. Ana, tienes que preguntarles a Antonio y a Eliseo. Toma. Bueno, hola, me ha encantado esta reunión, esta charla, lo que habéis dicho y vuestros estudios me gustan mucho. Los he ido siguiendo y muy bien, felicidades. Bueno, a mí os tengo mucha envidia, sobre todo a los de la COL, porque a mí me hubiera encantado estar en esta situación social democrática, ¿no? En aquel momento, que el problema que teníamos es que era fascismo puro. Entonces, era COL, pero en el fascismo, imagínate la cosa, ¿no? Entonces, claro, era muy difícil, no se podía hacer cooperativas, no se podía hacer nada de este tipo, no se podía juntar a la gente, no se podían hacer trabajos de participación, ver a ver qué usuarios realmente había y con quién íbamos a hacer, para quién íbamos a hacer las viviendas, y era todo una hipótesis, ¿no? Suponíamos que la gente que venía del campo a la ciudad, ¿no? Que después no fue nada de todo esto, porque como que no se entregaban las viviendas a la gente que se les debía entregar, sino que se entregaban a dedo, porque ahí no se controlaba nada. La vivienda social no estaba controlada como ahora, que dice vivienda social, pues a ver cuánto gana esta persona, si tiene familia a qué nivel, etcétera, etcétera, si realmente puede acceder a esta vivienda social, y en aquel momento, pues teóricamente sí, pero en la práctica no. Entonces se fue ocupando los pisos la gente que le hacía gracia aquello, ¿no? Y que tenían unos muy poca capacidad económica, pero otros mucha. Por otra parte, esto fue la gracia en otro sentido, porque se creó ese microcosmos que hay ahora, ¿no? Pero yo, si hubiera podido hacer la pregunta como ellos, hubiera hecho una pregunta hacia la idea de flexibilidad. Creo que esto es como siguiendo lo que él ha dicho, ¿no? El tiempo. O sea, el tiempo, flexibilidad. Bueno, en caso de las cooperativas, que hay una asamblea, ¿no?, de gente que son propietarios al final, o alquilan, bueno, no has hablado de esto, pero ya hablarás. Te lo pregunto. Claro, yo puedo hablar desde la experiencia como presidenta de Walden 7, que hace 40 años que existe y que ha pasado por muchísimas fases, del tema del tiempo. El tema del tiempo, tanto en la gente que vive, que ha ido cambiando, porque ha habido una transformación. Claro, no ha sido, desafortunadamente,
una cooperativa, o sea, no ha sido un grupo de gente que ha ocupado aquello y ha tenido una serie de reglas como las que vas a explicar. Pero únicamente ha sido una propiedad, y esta propiedad, cuando se liberó, primero era un precio asequible de vivienda social, pero cuando se liberó a los 20 años, ya fue venta libre, ¿no? Entonces, la gente se ha ido vendiendo los pisos y ha venido gente nueva. Y luego mucha gente que ha invertido. O sea, hay gente que ha comprado 10 pisos o que compró de entrada 10 pisos para alquilarlos. O sea, ha habido de todo, ¿no? Todo tipo de figuras económicas en este sentido. Entonces, claro, ¿qué ha pasado con la población? La población, que al principio era muy interesante porque era gente que venía estimulada por esta nueva manera de vivir, con el tiempo ha ido cambiando, porque se han ido yendo, unos han vendido el piso, la gente ha ido alquilando, gente mayor se ha ido yendo o incluso han muerto, gente joven ha venido, la población ha ido cambiando, entonces la gente que hay ahora no es la misma, el tiempo ha hecho que la cosa evolucione mucho. Entonces, claro, el factor tiempo en la población y factor tiempo en la carcasa, o sea, en lo que es la piel. Somos muy ingenuos, o sea, nosotros fuimos enormemente ingenuos, vamos, muy ingenuos, o sea, realmente no pensamos en la vida, en que la arquitectura, como los seres humanos, hay un desgaste de materiales y llegamos a un momento en que las cosas se caen. Bueno, se empiezan a despegar, no se caen afortunadamente, pero se empiezan a despegar, ¿no? Claro, y eso también es, si vosotros que estáis en una fase de pensamiento arquitectónico mucho más allá de la que habíamos estado nosotros, podéis incluir la flexibilidad y podéis incluir estas transformaciones sociales y podéis incluir el desgaste del tiempo. ¿Podéis con ello, con el tiempo, con la flexibilidad, con la opcionalidad? Yo me animo, sí. Venga. Bueno, un poco, antes de llegar a la flexibilidad, explicar que el hecho de la cooperativa de vivienda en cesión de uso en suelo público quiere ser una alternativa, en ningún caso una concepción de la manera de habitar homogénea, ¿no? O que genere homogeneidad o hegemonía, vaya. Más que nada porque requiere de que puedas liberar tiempo y dedicarlo y convivir, y te implica una fricción que mucha gente no quiere y es perfectamente legítimo, ¿no? Y entonces eso creo que hay que entenderlo, porque quizá para tener 3 posibles grandes alternativas de posesión de suelo o de habitar el suelo, que no solo sea el alquiler o la propiedad, sino haya una tercera que sea esta, me es interesante. Yo creo que añadir ingredientes a una sociedad superpoblada y compleja nunca está de más, ¿no? Luego explicar que es suelo público, pero es autopromoción. Entonces, los socios de la cooperativa y las socias poseen 2 acciones de la cooperativa, como cualquiera de aquella cooperativa, y eso les da el derecho, les da la cesión de uso de una de las viviendas. Entonces, la cooperativa, al final, un grupo de gente con rentas no muy altas, crea una empresa para defenderse del mercado, de los bancos, lo que sea. Si esta empresa hace fallida porque la hipoteca no lo puedes pagar, no respondes con tu patrimonio. Es una sociedad limitada, por mucho que sea cooperativa, y respondes con el capital social. Esto es importante, porque hay gente que lo ha pasado muy mal, ¿no? Entonces, esta empresa que posee el suelo, es sin ánimo de lucro, es autogestionada y todo el rollo, tiene un contrato con lo público, porque legalmente tenemos ese aparato que lo permite, y que paga un alquiler anual bajo por el uso del suelo. De bonito tiene que con el tiempo que nos vamos, que por aquí entra el tiempo, ¿vale? De aquí en 75 años, cuando a Borda se le acabe el contrato, en caso de que no se renueve, lo público tendrá edificios que no solo se han creado con una lectura vertical, ¿no? Con alguien que quiere hacer mucho dinero con la vida de la gente. Habrá sido un edificio diseñado desde la lógica de que la vivienda es un bien fundamental, no un bien de mercado. Y esto es una apuesta clara desde el inicio y por eso la quería dejar aquí en la mesa, ¿vale? Luego, el tiempo. Nos ha preocupado muchísimo que los usuarios de la cooperativa se vayan cuando dejan de tener hijos y tengan que cambiar de piso y ya no puedan acceder a otro piso y se tengan que ir, cuando tengan hijos y no quepan y se tengan que ir. Entonces, y luego una cooperativa, la definición más básica es que un socio o una socia un voto. Yo no puedo tener más que tú, no te puedo comprar las acciones. Esto no es posible. Tenemos que disolver la cooperativa, ser una SL y el ayuntamiento me dirá, tururú, se rompe el invento. Entonces, para que esto fuera real, dentro de la cooperativa, de todas las que habéis visto, todos los socios y socias poseen la misma superficie, que suelen ser el mínimo piso normativo, el de 40. Y luego nosotros, con la forma, las discusiones, el nido de grillos que es el despacho a veces,
aplicando criterios como la vivienda discontinua o habitaciones satélite, vamos creando piezas que viven intersticialmente entre estas unidades privativas que a veces dan a uno y solamente levantando y tirando un tabique dan al otro. Entonces la borda nos da combinaciones, no diremos infinitas, pero muchas. Y eso es lo que, sobre el papel y la teoría, llevamos 4 años de experimento, no tengo más, nos permite visualizar cambios, ¿no? Ahí desde el cambio de yo ya no necesito tantos metros, tú sí, nos cambiamos los pisos, porque al final mi casa no es mi casa es el edificio. Y hay la lógica de tiro la pared y tú te levantas esta y cambiamos. O incluso abrimos puertas y compartimos ese espacio como, por ejemplo, un cotrabajo. Y es como empiezas a diseñar espacios híbridos entre lo estrictamente privativo y particular y lo estrictamente comunitario, y empiezan a aparecer situaciones de tenencia híbrida entre pocos. Entonces eso es algo que empezamos a realmente introducir en los proyectos porque creemos que condiciona muchísimo el edificio, que flexibiliza, que permite cambios en el tiempo, no todos, obvio, al final tenemos límites, pero permite muchos más cambios de los que si hacemos la vivienda patriarcal estándar de habitación doble, habitación simple, ¿no? Baño, pasillo, no sé qué, ahí no hay... No, o sea, me gusta mucho esto que rompéis la frontera entre lo privado y lo público, finalmente. Lo privado lo quiero... Pues esto lo rompimos con el suelo. En el momento en que el suelo es público y levantamos un edificio, ¿no? Tú tienes el derecho de superficie. El ayuntamiento les da el derecho de superficie, significa que ellos pueden hacer lo que quieran con ese vuelo, lo que quieran, no, pero bueno. Y entonces ya no hay la concepción de propiedad, ¿no? Para nosotros es importante. Si luego hay un cambio político, si luego esto se gira con leyes nuevas, estaremos a merced de cambios y de concepciones culturales, está claro. Pero sí que es verdad que ahora mismo, que es más un experimento que una realidad constatada, bueno, está abriendo intereses políticos, no solo aquí, en muchas partes del territorio, porque satisface al menos una parte de emergencia y una parte de monocultivo que ahora mismo no estaba ayudando a nada, ¿no? Pero bueno, entonces el tiempo, yo creo, la flexibilidad, la forma, va por ahí. Intentamos por añadir piezas y poder romperlas o reconfigurarlas, que la misma matriz del edificio perdure, no tanto el edificio como lo concebimos en su día. Y entonces, Antonio, perdona, ¿tu sí es un sí incondicionalmente afirmativo o es un sí condicional? Porque sí en castellano quiere decir también sí. No, era un sí, no. Hombre, yo en la última parte de la conversación no tengo experiencia en este tipo de cosas y no he trabajado con esto, pero sí, alguna reflexión sí me viene a la cabeza. Me parece que la flexibilidad, pues por ejemplo, si lo vamos a traducir a arquitectura, tendríamos que defender siempre una estructura de pilares aislados y no, por ejemplo, una estructura de muros de carga o de encofrado túnel como el que hemos fabricado, porque resulta que justamente eso va en contra de la flexibilidad y que cualquier modificación que se quiera hacer ahí es muy difícil, ¿no? Entonces, el sistema que ellos están eligiendo de una serie de pilares aislados, creo que son de madera, normalmente construir sobre pilares, es el lógico porque es aquel que te permite, es decir, si tienes un buen orden, luego eso te va a permitir las modificaciones que el tiempo te va diciendo, mientras que el sistema este de los encofrados túneles, pues es muy inadecuado para buscar una flexibilidad posterior, es lo que se me ocurre, pero todo está en el mismo sí de antes, quiero decir, es en el sí de que la estructura del edificio que concebimos no predetermine una función, como ellos están diciendo, es que la borda va a cambiar con el tiempo, tengo que hacer una arquitectura que lo permita, que no que lo ciegue. Abierta, ahora que usabas tú, ¿no? Abierta. Sí, pero quería hablar de la incertidumbre, ¿no? De los miedos líquidos, de la sociedad líquida. Ahora ha dicho algo él que también pensaba en eso. Ay, ahora respondiéndote se me ha ido. Perdón. Sí, pero no sé dónde estaba, lo siento. Luego te corto, si hace falta. Bueno, gracias. Aquí tenía que estar Carlos, que no ha podido, y me he colado un poco. A ver, quería el tema este de si habéis pensado un poco en que la vivienda no solo es la vivienda y su espacio común y su lugar. Conozco bien vuestro proyecto, lo he visitado y maravilloso, y conozco también proyectos vuestros, pero
la relación de la vivienda y sus espacios con el resto de la ciudad y la comunidad que tiene cercana. Porque, Ana, cuando has hablado del Walden, yo me he criado, vivo en Sant Just Desvern, mi colegio estaba al lado, era la caseta de obra del Walden, y yo jugaba en el Walden, en los espacios estos vacíos, subía, bajaba los ascensores, corría por los pasillos, o sea, era un mundo mágico para nosotros aquello. Entonces, todos estos lugares comunes, abiertos, patios, jardines, de todo este tipo de viviendas, que veo que cada vez se van encerrando más, porque ahora en el Walden no se puede entrar, es una muralla, que creo tan importantes de conexión con la ciudad y que la ciudad también los pueda vivir, ¿no? Esta permeabilidad que encuentro que tenemos que intentar, y creo que os pasa lo mismo, vosotros también estáis, es una comunidad bastante cerrada, si no has pedido cita no se puede entrar, ¿no? Qué maravilloso sería poder acceder. Ya sé que la accesibilidad, la seguridad, todas estas cosas, ¿no? Pero que los proyectos, todos estos espacios puedan tener esta permeabilidad con la ciudad y con el ciudadano, no sé, lo encuentro importante. Yo disfruté mucho mi infancia. Creo que te vas a encontrar un par de síes. A ver. No, a ver, la aborda desde arquitectura, no tanto de la asamblea de usuarios y usuarias. Creamos un pasaje para prolongar una calle que en planeamiento no estaba y conectar el parque que queda detrás y la fábrica que queda detrás con la ciudad, y había un discurso urbano desarrollado. De hecho, hay una fachada mucho más doméstica que mira atrás al parque y la fachada adelante con el paso. Lo que pasa es que tengo dudas al respecto de ofrecer tu casa al primero que pasa, ¿no? Yo comprendo perfectamente que el Walden, que se ha vuelto casi un lugar de turismo, quizás de un turismo de arquitectos, pero de turismo sea fácil. Por eso, que ya no quieren. Pero ahí voy, ¿no? ¿En qué medida es legítimo que gente... dice que desde que es presidenta está cerrado. Sí, sí. No, pero que es verdad. ¿En qué medida es legítimo que es vandalismo. Que los habitantes tengan que gestionar además, ¿no? Este tipo de voyerismo, que al final yo no confundiría la ciudad con el paseante, ¿no? Creo que son cosas diferentes. Entonces, sí que es verdad que en la mayoría de nuestros proyectos, el bajo comercial o el bajo y para las asambleas y los grupos también, el bajo que se ofrece en calidad de qué, a quién y cómo, si es del barrio, si no, qué tipo de negocio, qué tipo de actividad. No conozco ninguna cooperativa a día de hoy en Barcelona, son más de 20, que quiera cerrarse al barrio. Lo que pasa es que lo hacen de una manera que el boyer no lo ve. Lo hacen de una manera en que si tú necesitas espacio para desarrollar una actividad, para, no lo sé, pon el caso que tú quieras, seguramente esa gente con sus relaciones barriales que tengan ya proponen que una parte de su edificio de 80 metros, 20 metros, 200 metros pueda interactuar con la gente. Pero claro, no lo sé, es complejo, ¿no? La relación con la ciudad pasa por circularla, pasa por usarla, pasa por tener actividades en lugares protegidos y seguros a todas las horas, a todas las personas, ¿no? Hay un discurso urbano fuerte detrás de eso. Bueno, por decir algo muy cortito, lo que estás contando es una realidad que se impone. Cuando yo era niño, pues en Sevilla se andaba por la ciudad, tú podías entrar en los patios, en los corrales de vecinos, en muchos sitios había que eran semipúblicos, los conventos, y eso es una cosa que paulatinamente, poco a poco, se va cerrando. Es muy curioso en Sevilla que los únicos patios que están abiertos al visitante o a la vista del visitante son los hoteles. Es decir, la mayoría de las casas privadas hoy han cerrado las puertas y en cambio es bueno cuando encuentras un hotel cuando encuentras una antigua edificación transformada en hotel, que esto te permite echar una ojeada e incluso entrar. Y sin embargo, toda la edificación doméstica tradicional sevillana, no sé, a lo mejor quedan 20 casas en Sevilla donde ves el patio interior y el resto están cerrados. Es un proceso que desgraciadamente va en ese camino, ¿no? Pero qué deseable sería que no fuera así, pero en ese camino va.
Bueno, no nos desanimemos. Yo aludía a las magias, que ha salido varias veces, y a la fuerza de estar toda la tarde viendo el mundo que estamos viendo, ¿no? Y viviendo la situación que estamos viviendo. Creo que es todo un indicio de cómo Eliseu de repente vive los años 70 de la mano de Ana, ¿no? Y a la vez un muy vivo Antonio está explicando el tiempo presente de manera absoluta. O sea, no hay duda. ¿Qué está ocurriendo? Como profesionales, como ciudadanos, el tiempo ya es caleidoscópico, es todo a la vez, ¿no? Tanto es así que, estando aquí en el pabellón, yo me preguntaba, a veces, tú lo sabrás mejor, ¿no? A veces te preguntas, claro, como se volvió a hacer el edificio, ¿acertaron a hacerlo en el mismo sitio donde estaba antes? Exactamente. Que creo que la respuesta es que sí. Otro sí, ¿no? Claro, dices, menos mal que acertaron. Porque en esta confusión de lo que ocurre a la vez, de los tiempos que se mezclan, ¿no? Pero que están a la vez, digo, menos mal que se ha coincidido, porque si no, en alguna ocasión, quien se apoya más en la memoria, como hace un momento alguien se apoyaba en uno de estos pilares. Claro, si hubiese habido ese desplazamiento, posiblemente estaría en el suelo esa persona que se apoyó equivocadamente en un pasado que es presente. Y en este disfrute de vuestras propuestas, de vuestras arquitecturas, y lo que aprendemos con ellas, daremos hoy por cerrada, ¿no? La daremos por cerrada. Porque me lo pones fácil, sí. Está en el lugar. Cuando empezó la excavación aparecieron los cimientos y podéis ver uno de los restos de pilares metálicos que estaban enterrados bajo tierra. Lo tenemos en exposición en la librería, o sea que si queréis el fetichismo podéis irlo a ver. Y la otra cosa que se mantiene es que este era un lugar, como muy bien decía siempre Christian Sirisi, para parties. O sea que ahora lo que os invitamos es a tomar una copa y a seguir las conversaciones fuera. Muchas gracias a todos.